Cuando ustedes, por ejemplo, han visto en los mapitas geográficos, donde vienen aquí unos recuadritos que dicen locaciones, que ustedes los iluminaban y que los podían ubicar, hagan lo mismo, así, pueden poner. Y en una hojita aparte ya le anotan que ese es un sigla, diagnóstico psicopedagógico. Y entonces ahora en lugar de estar el diagnóstico psicopedagógico nada más y ustedes van, ¿qué significa? Que lo van desarrollando. Créanme que eso su cerebro se los va a agradecer mucho, porque seguimos manteniendo grande la red neuronal. Y eso es lo más sano que pueden hacer. En lugar de estar dando que omega 3 y todo, no, después se los he dicho muchas veces, después de aquí, ojalá tengan la oportunidad de dormir. Duérmanse y los esquemas cognitivos consolidan mucho mejor la información. Pero en serio, lleguen como niño de primaria, coman algo y duérmanse. Ya después que al que le digan todo lo que tengan, pero duérmanse, les va a ayudar mucho. Van a ver, ¿sale? Otra vez. En el diagnóstico psicopedagógico es crucial o importante considerar una variedad de variables tanto personales como ambientales. Personales. Ajá, tanto personales como ambientales, que influyen en el proceso, aquí es lo importante, que influyen en el proceso, de aprendizaje y desarrollo del individuo. Que influyen en el proceso y desarrollo del individuo. ¿Sale? Bueno, estas variables, ya es la explicación, van a dividirse y las primeras de ellas que vamos a ver van a ser las variables personales. ¿Sale? En el aspecto cognitivo vamos a en algún momento dado considerar, esto es bien importante, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia global y específica. Ya copiaron ese esquema, nada más vayan ampliándole con variables. Ahí, cognitivas. La inteligencia, ¿qué es la inteligencia? A ver, Capacidad de razonar de una persona. Ok, es una capacidad de razonar. Un perro que pasa, por ejemplo, tienen a los perros que se pasan los... Calle. Sí, lo de los semáforos. Es más fácil que un perro luego respete el semáforo que nosotros como humanos. ¿Por qué? El perro ve el color y para por empezar, instinto, y un ser humano Intuyen el ruido. más bien como que responde a la habilidad de supervivencia, ¿no? O sea, si ve que esperar el semáforo y cruzar tiene menor riesgo que salir corriendo como... Pero ¿cómo sabe eso? ¿Lo razona? No lo ve de las personas que pues sí lo... Y si una persona, ¿por qué la atropella? Se avienta en el semáforo. Tenemos la capacidad, porque no se juntó con él. Porque no se juntó con el perro. Siempre siempre hablamos de inteligencia, pero en realidad, a ver, ¿cómo definirían ustedes la inteligencia? ¿Cómo lo podrían decir? Es más, otro ejemplo. Cierren los ojos, otra vez. Otro ejemplo. Sitúense en algo que les guste hacer y que ustedes consideran que son hábiles para eso. Que se les haga bien fácil. Desde lo más básico, lavar trastes, tender la cama, hacer la casa, a lo mejor ayudarles a los hijos o a los nietos con las tareas, o ayudarle a alguien externo a solucionar problemas, a hablar, desde lo más básico de ustedes, algo que sea fácil y que lo hagan.
¿Listo? ¿Ya se vieron haciéndolo? Muy bien. Ahora, respiren nuevamente 3 veces, profundo. Bien. Por el contrario, ahora, sitúense en una actividad o tarea que les genere estrés porque les cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero que han visto que algunas personas lo hacen con tanta facilidad. Y entonces ya se conflictuaron, ya se enojaron, ya aventaron las cosas, ya las volvieron a recoger y lo vuelven a intentar. Y se dan cuenta que nuevamente no funciona, no sale. Y llega otra persona y les dice, ah, mira, esto es bien fácil, hazlo así y así, y resuelto. ¿Vale? Respiren profundo. Nuevamente 3 veces. Y abran sus ojitos cuando consideren necesario. ¿Y cuál fue la situación que se te hizo más fácil? Cantar. ¿Por qué? Porque me gusta y lo disfruto. Muy bien. ¿Lo disfrutas? ¿Para alguien se le hace complicado cantar? Sí. ¿A quién? ¿Por qué? No puedo respirar. ¿Por qué respirar? ¿No? ¿Alguna cosa o otra? No. Ahí tenemos un ejemplo. A ver, ahora, ¿qué es algo que se te hizo sumamente complicado? Lo de las matemáticas. Las matemáticas, ok. ¿Y has tenido a lo mejor alguien que llega y mira, hace así y así, y es súper fácil? Sí. Sigo sin entender. Mi esposo. Ok. ¿Qué pasa cuando sucede? Pues me frustro porque sí quisiera, por ejemplo, este ciclo que me dieran un quinto o un sexto, pero por ejemplo checo los temas y le digo, de todo este listado, estos no los entiendo. Y entonces él me dice, yo te ayudo, yo te explico, pero creo yo que cuando uno entiende el tema, pues ¿cómo no lo vas a entender, no? Porque para ti es fácil de digerir. Pero por ejemplo, en sexto, el lenguaje algebraico, le digo, o sea, ahí valdría, porque imagínate que llega el niño y demás y son temas, creo yo, las igualdades, ¿no? Que las ven en secundaria y digo, yo no podría entregar a un grupo de sexto grado así con esos temas. Eso siento que a mí me frustra mucho, como no comprender la aritmética y demás, porque pues divisiones, multiplicaciones las entiendo, porque he dado grupos pequeños, pero por ejemplo ahorita digo, si quisiera un quinto, si quisiera un sexto, pero pues me pregunto, pues no estoy lista y me estresa eso. Ok. Ahora, si eso te estresa, en un momento que hagas para que ya no se pueda hacer el estrés, ponle tú que te dicen, ¿sabes qué, maestra? La maestra de sexto se va y la única que consideramos en ese momento capaz te vas. ¿Qué harías? Pues tendría que aprender sí o sí. ¿Tendrías que aprender sí o sí cómo lo harías? Pues yo creo que me daría problemas muy sencillos y pues no sé, es lo que les enseñaría en clase, pero por ejemplo nunca falta el alumno que, ¿y esto por qué? ¿Y esto que yo no? Entonces yo creo que pues sí sería transparente con los alumnos y les diría que el tema no lo domino al 100%, que lo entiendo e intento explicarlos, pero pues no me mentiría tampoco a mí ni a los alumnos, porque creo yo que es peor hacer como que sabes y realmente no tienes el entendimiento, pero yo me obligaría a aprender para ellos y para mí. Antes que para ellos, Para mí. ¿Alguien se le facilita la matemática? ¿Las matemáticas? Lenguaje algebraico y toda esta parte, ¿no? Bueno, si en algún momento dado nosotros empezamos a analizar, tenemos actitudes y vocación, aptitudes, no actitud, aptitudes. Ajá. Y eso es lo que nos diferencia a cada uno de ellos. Yo les decía, ahora les daba el ejemplo del perro. El perro no va a saber, no se va a sentar a ver el semáforo, no lo va a entender. Si bien es cierto que ustedes tocaron un instinto, y es esa parte donde necesitas sobrevivir o Y observa, no maestra, porque yo me he dado cuenta que voltean y ven o se están así. Ustedes tienen el caso de, han conocido gente que a lo mejor ni sabe lo que está haciendo, pero está donde está. Sí. Y tú dices, no inventes, o sea, sí sabes, pero estás por encima de, bueno, eso es inteligencia. La inteligencia es la capacidad
Es un buen. La inteligencia es la capacidad que tiene todo ser viviente para resolver problemas. El perro está resolviendo problemas, ¿sí o no? ¿Con qué elementos? Observación y seguimiento de patrones. Ajá. Él no lo va a resolver, si me paso por una actividad y lo va a ver. Se supone un ser humano sí, y aún así lo sigue siendo. Ajá. Entonces, esta parte cognitiva nosotros vamos a tener que considerar esa inteligencia, porque van a haber algunas personas que va a ser más fácil que tengan el entendimiento teórico y otras no tanto. Tienen niños, por ejemplo, o han conocido ocasiones donde en un momento donde, por ejemplo, ustedes les dan una lectura y les cuesta muchísimo, o a ustedes mismos que les puedan dar una lectura, ya lo leí 5 veces y sigo sin entender, pero a lo mejor en un momento dado se distraen, pueden, no sé, leer otra cosa, porque eso sí lo entiendo y eso no. Ah, bueno, porque también tienen que entender que parte de la inteligencia va entendiendo cuáles son aquellas palabras que yo ya comprendo, que ya asimilé, y entonces que ya entiendo su contenido, su significado. Entonces, al tener ya el significado, pues voy a entender todo lo que viene. Pero si no lo sé, me voy a estar deteniendo. La lectura y esto es inteligencia. Inteligencia, eso es para mí, pero ahí dice que es inteligencia global y específica. ¿Qué se debe decir? ¿Cuál es la global? ¿Cuál es la específica? Ah, es igual, inteligencia. Y entonces al rato que empiezan los ejemplos más específicos, pues no ya supe a qué se refería la global y específica. Ajá. Entonces es por eso que tenemos que aprender. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, ahorita con este ejemplo mudo que les decía? Que está por encima de nosotros. Ahí no sabe, bueno, sabe cómo manejar la situación, sabe negociar, sabe comunicarse, sabe tener proyección, sabe tener autoconfianza. Y hasta dónde está, aunque no sepa de qué es lo que hacen, por ejemplo, los diputados. No tienen buenas participaciones, pero ahí están. Y todos lo ven y, ay, no, sí tiene presencia. Eso es lo que ven, proyección. Pero no ven. A diferencia, por ejemplo, de un investigador, no sé, nivel 3 en el SNI. Probablemente no va a tener una presencia de él y va a estar ahí resguardadito porque por lo regular son los que menos cuidan su persona. Pero si tú hablas con él, no se sabe. Y te lo va a desarrollar. ¿Y por qué rayos no estás ahí? Porque no ven su presencia. Ahí no te van a pagar por ir a criticar el sistema. Ahí te van a pagar por quedarte sentado y bonito. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque en un momento dado nosotros podemos llegar a ese lugar. ¿Sale? Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se refieren a lo que es memoria. Te lo voy a reclamar a ti. ¡Sara, cállate! No creo que no es ahorita. La memoria, la atención. Las funciones ejecutivas. Esas son funciones ejecutivas. Memoria, atención, la organización, la planificación. Y estos procesos, aquellas personas que no los tienen, ahora estamos hablando de un proceso de un problema de aprendizaje o un problema de desarrollo global. Si ustedes en algún momento, por ejemplo, la prueba de coeficiente intelectual, ¿se acuerdan que se dividía en 6 apartados? Y se acuerdan que una de ellas era memoria no verbal, donde tenían todos los cuadritos o la de las tarjetas. Ah, bueno, si en algún momento dado ustedes le dan una instrucción y no se los pueden decir, ustedes ya se están dando cuenta de que hay un problema en una de las funciones cognitivas, o bueno, funciones ejecutivas, básicas. Entonces aguas, porque entonces, a ver, la memoria es una de las funciones primordiales para todo. Si no tiene esa función, entonces explica por qué el niño no retiene la información o no la recupera, o por qué el adulto mayor no sabe regresar a casa, o por qué está tocando en otras casas que no, o por qué se desespera cuando ya está tratando de abrir una casa y sale una persona y lo ofende y él dice que esa es su casa.
Aguas, ajá, y porque no nada más es para lo que les decía yo, este proceso de enseñanza-aprendizaje en un niño, en un adolescente, en un joven inmaduro todavía, sí, pero en un adulto mayor también es aprendizaje, lo que les decía, en la puerta de su casa, que no observe o que no sepa regresar, y eso es donde nosotros lo educamos. Les digo que sí, hay mucha zona de crecimiento en esto. Ajá. La otra es... Maestra, ¿qué está haciendo? No, bueno. Ahora el maestro cuando venga me va a decir, ya no lo dejen pasar, por favor. Traigan los animalitos del zoológico. Entonces, también en esta parte cognitiva vamos a tener que, de alguna manera, considerar cuáles son los procesos de, por ejemplo, en algún momento de aprendizaje. Lectura, la fluidez, la comunicación, las palabras, si conoce el significado. Ajá. En las matemáticas, si es más, que guste más de las matemáticas, que desarrolle más procedimientos. ¿Por qué no todos los niños en algún momento dado les gustan más las matemáticas y en algún otro sí? Que son más fáciles, y aquí entra lo que les decía. Puede que no te encuentres un niño que te diga ¿por qué? ¿Y por qué? Sino que llegue un niño y que te diga no maestra, esto está mal porque esto se tiene que hacer así, así, así. Como dice el compañero. Y eso es algo que, o sea, en un momento dado, yo les sugiero que siempre que llegue algo nuevo a su vida, busquen, empápense. Actualmente tenemos, de verdad, un beneficio para poder aprender. Si no entendí aquí, ¿dónde lo busco? Exacto. Métanse al tuyú.com. Tienen, lo que les decía yo, tienen ahorita una gama de inteligencia artificial, úsenla. Más no se hagan codependientes a él, pero sí pueden, si en algún momento le preguntan al ChatGPT, ¿a qué se refiere con funciones ejecutivas? Y te lo va a desarrollar todo. Son tales, se refiere a esto, se desarrolla en la parte del cerebro. Eso no me lo dijo la maestra, por ejemplo, ¿en qué parte del cerebro? Pero ya lo sé. Y entonces yo empiezo a cobrarle más sentido. Por eso les decía que esta parte de sus necesidades educativas va a depender de ustedes, que es lo que quieran. Pero lo tenemos aquí a la alcance de la mano. En lugar de estar viendo en Facebook, que si fulanita, pereganita ya se fue de vacaciones, o se hizo, se unió, o si ya se separó, y anda con alguien más, no. Utilicen esa parte de la tecnología actualmente, les va a ayudar muchísimo, ¿sale? También en esta parte pues debemos de ver cuáles son sus habilidades visoespaciales. Si en algún momento ustedes pueden percatarse de un niño que todo el tiempo le dices quédate ahí y ahí se queda, no es el niño bonito, que ay qué bonito, sí, no, pasa algo, porque estás todo el tiempo sentado. ¿Por qué no te desplazas? Porque un niño por naturaleza va a ser muy activo. A diferencia, por ejemplo, si tú le dices a un niño o a un chico de secundaria, ¿te quedas ahí? Pues puede que sí, que ya está ensimismado o que está realizando introspección. Y que a lo mejor a nosotros nos pasa. Pues siéntense, vamos a empezar la clase y ya están pensando en todo. Y se quedan quietecitos. Y ya llegando a la clase y ¿están? Sí, sí estamos aquí. No me acuerdo qué dijeron. Ajá, eso es normal, pero en un niño no. Entonces, por eso es que lo tienen que ustedes ver también de acuerdo a la etapa de vida. Por eso es variables personales. ¿Sale? Las emocionales, pues obviamente ustedes van a tener que contemplar aquí desde lo que es autoestima, autoconcepto, la parte de si hay motivación o no. Acuérdense que hay motivación intrínseca y extrínseca. Motivación intrínseca es lo que yo tengo. O sea, todas las mañanas me puedo levantar y echarle ganas, vámonos. Y la externa puede ser que alguien, pero es que voy a ver a mis compañeros. Y es que pues sí, me gusta la clase, entonces voy y le echo ganas. Pero si en un momento dado solo la motivación es externa, pues también ahí ya tenemos un problema. ¿Sale? ¿Por qué? Porque nos podemos hablar de las personas más vulnerables o más manipulables. Bien, por esos motivos luego la gente no suelta las parejas, por sus motivaciones externas.
¿Por qué? Pues porque ya le digo que estoy súper fea y súper gorda y ya no me quiere, pero me regaló flores. Eso sí puede cambiar. ¿Se podría manejar como codependencia? Es codependencia. Pero también es parte de la motivación externa, ¿vale? Y eso es muy dado en los papás. ¿Por qué? Porque, insisto, los problemas muchas veces vienen de los adultos y impactan en los niños. Ya les había dicho. Nunca falta el niñito que se siente a lo mejor culpable porque vio el teléfono de papá donde le hablaba bonito a otra persona y se lo enseñó a mamá y mamá se lo descontó ¡pum! Y lo corrió de la casa. Y ya se siente culpable, es que si yo no le hubiera dicho, y entonces empieza a guardar las cosas o a mentir. Hacer suyo el problema. O sea, bueno, se pensaría, pero bueno, el ser humano es tan hermoso. Pero bueno, en esta parte también podemos ver si ya hay un problema de ansiedad, que ustedes detecten, de depresión incluso, en algún momento dado, por ejemplo, si tiene o no habilidades para regular emociones. No sé si les ha tocado esos, o han visto esos niños, o hasta nosotros mismos, que no sé, estamos desesperados y en lugar de me dijeron que yo tenía que sacar a otros, empiezo y ya cuando de repente dije, ay, ya viene esa hoja, ¿qué pasó? Ah, bueno, esa es una habilidad para generar autocontrol en la emoción. En lugar de gritarme groserías a alguien, yo me puse a hacer garabatos. O sea, yo empiezo a tener cuáles son mis estrategias. O los niños que están brincando, corriendo y que andan platicando y entran y salen. Y para ellos es normal, porque es como están proyectando su emoción o lo que ellos están sintiendo. Pero si en ese paso, por ejemplo, empujan, pegan, patean, eso ya no es adecuado. ¿Por qué? Porque ya están lastimando a alguien más y lo pueden dañar. Entonces, justo cuando ustedes empiecen a ver esa parte, ustedes pueden mencionar en los informes, bueno, pues tiene falta de habilidades emocionales o de autocontrol. Ajá. Eso es lo que se tiene que ver. También se puede ver aquí la parte social, y en la parte social vamos a tener cuáles son esas habilidades sociales. Si platica, si no se integra, si no se espera su turno, si en algún momento dado participa en las actividades, si le gusta quedarse callado, si se aísla. Un niño y un adolescente que se aíslan no es normal, pero en un joven ya, por ejemplo, de medio superior a la licenciatura, empieza a ser normal por ese proceso de introspección. Nosotros los adultos también es algo normal siempre y cuando no nos genere conflicto a nosotros mismos. Por ejemplo, que nos aislemos y que estemos a lo mejor de mal humor o intolerantes. Nos está provocando algo más. ¿Cómo? Hacer mucho ruido. Sí, Ese máximo escándalos. Están aquí en el jardín. Ya me vienen a pegar todo. Esta parte de la adaptación social, por ejemplo, cuando las actividades, supongamos, cuando ustedes les dicen, ya va a venir septiembre y vamos a venir vestidos de mexicanos. Es algo que no entiendo. Todo el año somos mexicanos porque sería, bueno, vestidos de mexicanos más. Pero, por ejemplo, ya los mismos niños saben, yo quiero una falda y yo voy a traer bigote y yo de trencitas. Ajá, ya empiezan a ubicar el Día de Muertos, por ejemplo. Ajá, que ya se empieza ahí a realizar todo una adaptación con Halloween, pero ellos ya lo ubican. Entonces esa es una parte de la adaptación al medio, de lo social y del ajuste escolar. Esto es algo importante porque si desde un inicio tienen reglas y no les enseñan a cumplirlas, pues el niño va a perder o el niño o el estudiante o la persona va a aprender a aprender en ese sentido. Por ejemplo, si en un momento dado como sugerencia, a lo mejor, oye maestra, ¿a qué se refiere necesidad educativa social? Mira, la verdad es que en este momento no sé a qué se refiere, pero dame oportunidad en la siguiente clase te lo defino o lo desarrollamos, ¿va? Pero estoy hablando con un adulto. Pero si a un niño le dices eso, no sabe. Y lo que va a hacer es que va a perderle autoridad. Con un niño, y menos con uno de secundaria puede hacer eso. Tienes que ser hábil para darle la vuelta. Y quizá la siguiente clase se lo desarrolles. Y entonces va a decir, no se sabía, pero la siguiente, es que la clase anterior teníamos mucho que explicar. Pues ahí con los chavillos de secundaria. Por eso es que tenemos mucho problema ahí.
detectar si hay algún problema orgánico, vaya. Por ejemplo, en el desarrollo psicomotor, si ustedes realizan una actividad, no sé si han jugado alguna vez con los niños o ustedes mismos, donde les digan izquierda, derecha, arriba, abajo, y un niño no lo capta, no lo hace, o sea, todos lo van a ver de que a lo mejor con la prontitud, pero van a hacer el movimiento. Pero si un niño se queda bueno, o que en un momento dado ya me puse una pulsera roja para saber que esta es mi izquierda, y le dicen izquierda y sigue cometiendo el mismo, está bien, ustedes se van dando cuenta. Esto es bien importante, porque insisto, aquí está en un proceso mucho más grande para ese proceso de diagnóstico. Y la parte individual, el temperamento, acuérdense que el temperamento yo les decía que es la parte de donde la cuestión hereditaria de papá y mamá, los genes, la historia individual de vida, es decir, por ejemplo, al momento del nacimiento tuvo sufrimiento fetal o falta de oxigenación, inestabilidad de vida, historia de vida, donde en algún momento pudieran decir pues, que el doctor estaba o el médico haciendo un drenaje y se le cayó. Todo eso impacta. Si en algún momento dado, por ejemplo, tuvo una infección y se le subió la temperatura más de 40, tuvo pérdida neuronal, todo eso impacta en lo biológico y en lo individual. ¿Por qué no se para? Porque en algún momento dado lo biológico puede que tengamos un niño con, por ejemplo, un problema de desarrollo motriz, pero no fue porque se le cayó el médico, sino fue porque tenía padres en algún momento dado adictos. Entonces la historia de vida cambia. O sea, tenemos el mismo problema, pero la historia de vida es diferente. Por eso es que se separan ahí, ¿sale? Y tenemos también que contemplar cuáles son las variables ambientales. Entre ellas, la familiar, pues acuérdense, ya platicábamos, esta parte de la dinámica familiar, cómo está estructurada. Si en algún momento dado, idealmente se supone que tendría que estar papá y mamá, y a lo mejor hermanos, pero si no está papá y mamá, ¿quién cuida del menor? Si son los abuelos, y da la casualidad de que de pronto, como siempre les he dicho, los abuelos ya no tendrían por qué cuidar nietos. Los abuelos ya crecieron a sus hijos, y los abuelos ya no van a tener ni la tolerancia ni la fuerza para poder criar a otro niño, a lo mejor en un momento dado como a los hijos. Y entonces pues obviamente se pasan de permisivos. Y obviamente pues, los hijos reclaman, es que tú no, en vez de estarle reclamando, ponte las pilas y educa a tu hijo, no está reclamando, ¿verdad? Entonces aquí, las cuestiones o las dinámicas familiares, el apoyo familiar, una cosa es el apoyo, yo que ya llegamos a un acuerdo, sí me los cuidas, pero ¿sabes qué? En cuanto yo llego a la casa, son míos. Y ya tú descansas. O ¿sabes qué? El fin de semana nos vamos todos al parque. Es una retribución también en esa parte. Historia familiar, es decir, por ejemplo, si es una familia monoparental o ha sido una familia reconstruida, o las familias nuevas que tenemos también ahora, las como parentales, es decir, 2 papás, 2 mamás. Eso también es algo que tenemos que aprender a vivir, pero también impacta, porque nunca falta el niño de que, tú tienes 2 mamás. Y empiezan con su violencia, ¿no? O 2, eres marido. Pero muchas veces es forma de protección de los niños, ¿no? Porque a lo mejor en algún punto pueden entender que no la mayoría tiene 2 papás y 2 mamás. Ahora, hoy en día, cuando hay una separación matrimonial, muchas veces se llevan bien ambas parejas, o sea, el que fue mi esposo con su pareja, nos llevamos bien, tenemos contacto para el beneficio de los niños y todo. Entonces, a veces tienen demasiado contacto y no se salen de ese ciclo. es para poderse entender. Entonces los niños les hacen creer que es una buena convivencia, que nos debemos de llevar bien, y etc. Y por eso argumentan eso, tengo 2 mamás y 2 papás. La pareja de mi papá o la... A lo que me refieres ahorita a las parejas homosexuales. No, y normales. Bueno, se supone que tenemos que ayudarles a que lo entiendan, pero si a nosotros adultos luego nos cuesta. Y los que empiezan son los papás. No quiero que le hables eso porque te vas a hacer poco.
Contexto social. Empieza, ajá, son creencias que vamos teniendo de alguna manera. Pues ahora, por ejemplo, es muy normal y muy común ver, por ejemplo, a dos hombres bailar. Algunos se besan. No soy yo. Y se acarician. No, eso ya no. Pero al final de cuentas, este tipo de familias reconstituidas es a lo que voy. O sea, si en un momento dado te llega un niño con problemas emocionales y tiene problema de aprendizaje porque no pone atención en el área, y ya te empezaste a detectar y te das cuenta de que viene de una familia homosexual con dos papás. Y te das cuenta de que pues, te lo reportan a ti porque no pone atenciones en clases, no recupera la información y no sigue instrucciones. Y empiezas a escarbar y empiezas a preguntar al niño o empiezas a aplicar y te das cuenta que lo que está haciendo es el motivo de consulta es porque está sufriendo de acoso escolar. ¿Por qué? Pues porque ya se enteraron de que tiene dos papás y entonces constantemente lo están molestando. Y ahí viene esto, y ahí viene el otro, y no te juntes con este porque se te va a pegar. Y entonces él se va a sentir aislado y puede que esté cayendo en un proceso o de melancolía o depresión. Y entonces obviamente él va a estar mucho más preocupado porque, pues, espérame, porque mi familia no es normal, porque tengo dos papás, y aunque yo me siento querido y me siento apoyado, pero en la escuela no. Y entonces, ¿cómo hago para agradarles? Y su cabecita, su atención va a estar en otra cosa, no enfocada en las clases. Ajá. Eso es a lo que voy, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a detectar, porque se los pueden mandar en que ya lleva un año así, y ya ahora que ya podemos reprobar, ya reprobaron, y en el otro ciclo y sigue siendo lo mismo. Entonces ya lleva 2 años, hay un problema biológico. Entonces, ustedes empiezan a observar y se dan cuenta de que no, de que sus funciones están bien. Pero el problema es el acoso y es por el contexto social. Entonces ustedes también tienen que ver esa parte. Cuando empiecen a realizar esto, lo vamos a ver en las entrevistas. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está constituida? Incluso, por ejemplo, suena feo, pero ¿qué lugar ocupas entre tus hermanos? Resulta ser que la hermana del medio siempre se lo olvida. Por alguna razón. El primero porque es el primero y el más consentido, y el último también es el más consentido por ser el más chiquito, pero en el medio por lo regular, pensando, son de los más olvidados. Ajá. Y en eso también tenemos evidencia. Bueno, en esa parte también en la familia, ¿cuál es su estilo educativo? Porque a lo mejor la mamá le está exigiendo, tienes que poder de tener buenas calificaciones, debes de ser el mejor de tu clase, yo quiero verte como licenciado, pero no hay algún ejemplo a seguir, porque todos en un momento dado dejaron de estudiar y para él es algo normal. Llegó a la prepa y dejó de estudiar. ¿Y por qué me estás exigiendo? Tú no lo acabaste y empiezamos con eso. ¿Tú por qué me dices algo que no hiciste? Y luego la etapa de vida más sucia de todos los humanos. Entonces, para poder tener también un estilo educativo, debe de haber un apoyo educativo. No digo que no se pueda, porque también hay familias en las cuales a lo mejor no hay ese patrón educativo, y si lo hay, pero está mamá ahí. Mira, vamos a un museo, mira, vamos aquí, mira, te explico, mira, no lo entiendo, pero buscamos apoyo. Entonces el estilo educativo va en lo familiar o en lo escolar. En lo familiar y en lo escolar. Es parte de. Ajá. Y en esta parte de lo escolar tenemos que contemplar el contexto. Ya hablábamos de eso en algún momento dado. No es lo mismo una escuela de aquí de la Ciudad de México, o una escuela, por ejemplo, de Chiapas, o una escuela de Tijuana. Ajá, los aprendizajes son diferentes, el contexto es diferente. A nosotros aquí nos dicen aprende inglés, te da un plus. Pues sí, pero difícilmente lo desarrollamos. Pero allá en Tijuana ni les dicen tienes que aprender inglés, no, de los 3 años ya te lo manejan los chavitos. Y en Chiapas, ni de chiste, ¿para qué? Es más, luego ni siquiera dejan su dialecto. Y hablar, por ejemplo, el castellano es complicado para ellos, depende mucho del contexto. Eso también lo tenemos que aprender. Es forma de protección seguir con su dialecto, ¿no? Porque muchas veces no quieren que los demás se enteren de sus pláticas, se puede decir, de su vida familiar o social. Es parte y empiezan a hablar en su dialecto y nada más les queda uno viendo y no entendemos nada. Esa señora no sabe de lo que estamos hablando. No, pero también es parte de una preservación, porque se está perdiendo toda esta parte de los dialectos. Y es válido, pero a lo que voy es,
si en un momento dado, es más, por ejemplo, aquí en el sistema educativo, vamos a hacer bien claro, el CONALEP. ¿Qué concepto tienen de CONALEP? Así honestamente, no te voy a... Antes era bajo. Antes era bajo. Era bajo, ¿qué más? Ahora es una buena opción. Pues se pensaba que nada más iba puro, como puro... Rezagado. No, independientemente puro, nada más puro despapayoso, ¿no? No hablamos de aquí, no hablamos de aquí. Bueno, yo... Buenos días. Buenos días. Perdón, disculpen. Les entrego boletas. Si hay alguna duda, pues es el momento para aclarar. Sí, ¿De Por si lo acuerdo? necesitan. Ma, ¿Trae guantes? Trae guantes para aclarar. Para que se vea bien. Juan Alice. Hablábamos de, por ejemplo, de CONALEP. Gente despapayosa, que era lo más bajo, ¿qué más? Pues se supone que era los de más baja calificación, ¿no? Que por eso era ese nivel pues más bajo porque no se tenía considerado como una muy buena opción para terminar una carrera porque terminaban simplemente con un conocimiento pero sin ser una licenciatura. Y con hijos además. Ajá. O sea, no, ustedes viendo el contexto. Supongamos que es aquí. Bueno, no supongamos, eso es aquí en la Ciudad de México. Y si les dijera que en el norte del país son de las mejores escuelas que hay, y están mejores calificados, ¿por qué? Porque aquí sí se amplía la capacidad académica, por eso aquí hay licenciaturas. Allá se llaman técnicos profesionales. En las orillas o periferias del país. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan esta parte de lo que requiere inmediatamente, construcción, turismo, eso no lo tenemos aquí. Y algunos de los que, por ejemplo, que estudian en CONALEP, que tienen la pauta básica, sí han sido campeones, han salido a otros países con ese nivel. Pero si en un momento dado ellos quieren seguir estudiando, no alcanzarían el nivel de licenciatura, tienen que seguirse aplicando. Y es lo mismo que nosotros, tenemos una licenciatura. Y si queremos en algún momento continuar una maestría, tenemos que prepararnos para el siguiente nivel. Es decir, educativamente pueden priorizarlos, pero en otro país, en otro estado puede ser útil. Por ejemplo, los del Poli. Los del Politécnico, ellos son técnicos profesionales, superiores profesionales se llaman. Y ellos están a la par de una licenciatura, pero el CONALEP no. Y aunque saben maniobrar lo básico, lo técnico, no van a ganar nunca igual. Uno del CONALEP puede ganar 5 pesos, uno del Poli puede 15, con las ingenierías y demás. Y están mucho más desarrollados. ¿Y qué creen? Lo tenemos aquí en el país. Y no es marginación, simplemente está mal enfocado. Ajá. Entonces también ahí se vale que en algún momento dado, cuando ustedes, por ejemplo, tengan al chico de secundaria y que en algún momento dado ustedes le den orientación para qué quiere estudiar, el chico les diga, yo quiero estudiar CONALEP. Nah, como CONALEP, mejor no estudies. No, a ver, espérate, esa es tu creencia, eso es lo que él está queriendo. ¿Por qué? Yo no quiero seguir estudiando más allá, pero sí quiero tener algo y trabajar, muy respetuoso. Pero entonces ustedes ya se prepararon y ya investigaron lo que consiste. ¿Y cómo puedo acceder a eso? ¿Y dónde hay campo de trabajo? Ajá. Entonces aquí la situación también implica lo que decía. Entonces no es ni familiar ni es escolar, porque también es individual. Todo va esto de la mano, todo. Sí. No, es que, bueno, mi comentario es de que sí ha cambiado su sistema de escolar del CONALEP porque ahora salen mucho mejor preparados y ya con una visión enfocada de que pues es una preparación para salir directamente a lo laboral con la opción de seguir preparándose para tener un nivel más alto por el documento o por conocimiento. También es algo. Bueno, ahorita le voy a decir por qué. Y aquí viene en este mismo, donde mencionan la metodología de la enseñanza, relaciones con profesores y compañeros y ambiente de aprendizaje.
Muchas veces, cuando nosotros llegamos a las clases como docentes, si nos ponemos la camiseta no vamos a permitir que nuestros alumnos hagan como generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque también se cansa de que siempre estén diciendo que es escuela matito y de que te regala todo. ¿Le va a enseñar que no? Hay que responder. Por eso es que los profes, la verdad es que mis respetos en el área de matemáticas, de informática, son muy buenos en las habilidades. Ya si ustedes los ponen, por ejemplo, en el área de salud, es lo básico, que te apliquen una inyección porque son técnicos, no van a profundizar más allá. Por eso es que si ustedes empiezan a buscar, no va a haber área de salud en el poli. Pero vean, es para desarrollar. Por ejemplo, también hay una carrera que es algo en alimentos y les enseñan a preparar bebidas y platillos. Área turística. Te los llevas, puedes poner un restaurancito. Aquí pones un restaurancito y prefieren ir a la fondita de Doña Juanita porque cocina más fino. Claro. Entonces, insisto, también esto nos va a ayudar a enfocarnos en dónde, para que ustedes les ayuden a potenciar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes que nos lleguen, ayudarles a elegir dónde y que potencien esas habilidades que tienen. Las comunitarias, pues lo que les decía, ¿cómo es que influye lo comunitario? Si ustedes quieren en algún momento dado, por ejemplo, decirle a un alumno que estudie, que salga adelante, pero el mismo contexto y el medio es de constante delincuencia, donde siempre es lo básico y lo inmediato, no hay espacios donde puedan ustedes, por ejemplo, no sé, algún auditorio, bibliotecas, teatros, etcétera, a donde ustedes los puedan mandar. Tiene un niño con por ejemplo, siempre hemos hablado de problemas o necesidades educativas especiales o no. Siempre hemos hablado de niños con problemas. Y si tienen un niño superdotado, ¿qué van a hacer con él? También es un problema. Ajá. Sí. Porque nos va a rebasar, nos rebasa para poder dar una explicación o un contenido de algo, porque él ya lo sabe. ¿A dónde no es que lo sepa, pero no es fácil que lo desarrolle. Si tú le explicas algo, yo no lo voy a desarrollar. ¿A dónde lo mandas? A mí me sucede con un niño así, que justo el día martes la mamá vino porque el niño expresó que yo lo ignoro, que todo el tiempo lo ignoro. Entonces ya platicando y todo, ya teníamos un antecedente. Teníamos un antecedente porque justo la mamá tuvo una separación y el niño se acerca a mí y me dice que él se sentía culpable, o sea, así tal cual llegó y me dijo. Entonces yo intenté explicárselo a través de un libro, que las acciones de los adultos nada tienen que ver con los niños, ¿no? Total, no, pues la mamá se enojó, porque yo hablé de ese tema, y dije, bueno, sí, tal vez estuve mal yo, pero pues el niño se me acercó a platicarme. Total, el chiste que después el niño empezó con problemas ¿cómo llamarlo? Yo digo que eran berrinches, porque, por ejemplo, no sé, estoy explicando la multiplicación, pero yo sé que ya la mitad del grupo ya la contestó y ya la hizo, y yo identifico quiénes no. Entonces me paré y aclaré, ¿no? Solamente le voy a preguntar a tal, porque sé que ellos no lo han contestado y hay dudas. Y entonces el niño me levanta la mano y volteo y le digo, permíteme tantito. Uy, no, ese permíteme. O sea, fue lo peor, fue con la mamá me mandó un mensaje súper agresivo, mañana la veo en la hora de la salida, y así como de que, a ver mamita, buenas tardes, ¿de qué se trata? ¿Qué situación? Es que Yaret me ha comentado que usted es muy grosera, que usted lo ignora y demás, y Yaret sí, o sea, es un niño que le explicas y lo entiende a la primera. O sea, hoy vamos a ver el tema de mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿no? Y ya entonces se lo explico, sí, ya, lo entendió. Y entonces yo me apoyo con él y le digo, ve y ayúdame a contar, porque sé que como ya acabó su actividad, pues necesito como entretenerlo, ¿no? Y entonces el niño expresó eso y yo le decía a la mamá, es que yo siento que va más porque Yaret, pues lo entiende y discierne más rápido las cosas. Y entonces la mamá me dijo, pues es que entonces mi niño es superdotado. Y le digo, no, le digo, porque también para eso hay un análisis. Pero entonces usted diagnostíquelo. Y le digo, es que yo no soy la indicada. Le digo, yo solamente le estoy comentando lo que yo veo en clase y el por qué él se siente ignorado. Pero ya indagando, maestra, y así como yo lo veo, siento que va más porque el niño tiene problemas.
y como que los quiere desenfrascar o se quiere desquitar en la escuela. Y o sea, para todo es un berrinche, para todo se enoja, pero yo siento que va más por esa parte. Y sí, el niño es muy bueno, ¿sabe? Pero digo yo entre mí, no por el hecho que sepa significa que es súper dotado. Al contrario, solamente tiene mejor discierne mejor los temas, la información, que sus compañeros. Y una mamá lo expresó en la plática. Sí, dice maestra, pero es que, pues no lo ignoro. Digo, es que no lo ignoro, pero él debe de entender que tengo 23 alumnos y que mi atención no va a ser solo para él. No, pero es que dice que, y yo así como, ay, no, y me tardé yo por ahí como una hora con la señora y la abuelita, porque la abuelita decía lo mismo. Y entre mí fue así como que la señora nunca viene, siempre mandan a recoger a los niños, pero para pelear, ahí estuvo. Y yo sí, pues no que me molestara con el niño, pero sí le dije así como puntualmente, ¿no? Dime en qué escenarios, días, momentos, yo te he ignorado de una manera que llegues, porque para mí eso es ignorar, ¿no? Que des libreta y yo me volteo o te ponga caras, porque yo no lo he hecho. Digo, sí, tal vez en las participaciones, pero porque no puedes hablar tú todo el tiempo, necesito escuchar a los demás compañeros. Y le expliqué, no le puse un ejemplo de la comida, ¿no? Si tu mamá te sirve de comer, ¿a poco solo te va a servir a ti? Me tiene que servir a ti y a tu hermano, porque son dos, yo imagínate que tengo 23, pero siento que es más un tema de los problemas que tiene en casa, los ha traído a la escuela y entonces ahora yo soy la que lo ignora, porque el niño es superdotado para la mamá. Ay, María, espérame. Les propongo algo. Tomen una foto, por favor, al esquema. Lo vamos a continuar en la siguiente clase desarrollando. Y les voy a enseñar cómo se hace un esquema de un caso ahorita, para que ustedes se vayan dando cuenta de que cómo se los tienen que explicar a los papás. Porque es lo que les decía en algún momento dado. Puede que en un momento dado yo ya sepa todo esto, pero llega una mamá que empieza a pelear, a mí ya me tiró tu vida. Entre la frustración, la impotencia, quizás si no sirvo para esto. No, y yo me quedé bien espantada porque dije, pero ¿de qué tema? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Porque no me quiso decir qué. Bueno, muy buena estrategia de la mamá, sí, porque te hizo súper. Ajá, te tuvo con. Sí, o sea, sí, de verdad, yo así como de que, pues no, yo tenía la seguridad de que al menos yo no había cometido nada con él. Pero aún así el pensamiento es un pensamiento intrusivo, y ese pensamiento intrusivo lo que está ocasionando es ansiedad. Vas a estar de mal humor, vas a estar tensa, no sabes ni a lo que vas, y es donde el cuerpo se prepara para una defensa, y super más para el día siguiente. Toda la noche estuviste tensa, a lo mejor estuviste que pudiste dormir o no, pero estuviste intermitente, y al día siguiente llegas y todo tenso de que porque es un mecanismo. Dormía como semáforo. Ajá. ¿Ya lo tomaron? ¿Ahorita lo mandan a algo, por favor? Bueno, a ver, fíjense. Y esto tiene que ver con todo. Tenemos aquí, que es nuestro personaje, ¿vale? Le vamos a poner ¿vale? Este niño, ustedes ya empezaron a analizar que es de su estructura familiar. ¿Con quién vive? ¿Papá o mamá? Con la mamá y la abuelita. Fíjense. Pero están solos todo el día porque ambas trabajan. Es monoparental, ¿sale? Es decir, un solo papá. Pero es el cuidado de la abuela y están solos, pero esto no va aquí, esto va en lo social. Sí, porque viene una vecina por ellos, los deja en su casa y ellos se quedan todo el día hasta que llega la mamá, que es a las 7 o 8, el niño me ha comentado. Y son niños de 7 y 9 años, o sea, son pequeños. Y aquí, la abuela. Entonces, ¿este niño tiene hermano o hermana? Hermanos. Hermano. ¿De qué edad? De 9. 9 años. Ok, ¿él tiene cuántos? 7. 7 años. Ok, entonces viven solos y bueno, con la abuela y con la mamá y la mayor parte del tiempo están solos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿En quién está? De segundo. Fíjense, aquí viene otro adulto. ¿En qué? Segundo y su hermano en cuarto. Segundo, no estoy aquí. 4. ¿Es 9 o 4 meses? No, 9. Aquí, 9 años. El hermano tiene 9 años. Luego, tú me dices que la primera entiende. Ajá, tiene un procesamiento de la información
quizá más adecuado a la ciudad. Ajá. ¿En qué área, por ejemplo, es más hábil? Saber en matemáticas. Ok. Porque el lenguaje se le dificulta la ortografía. Y por ejemplo, yo también me di cuenta que tiene problemas. Digo, me di cuenta, no que lo diagnostiqué, de dislexia, porque me confunde mucho la C con la Q y la D con la B. Y sí lo he trabajado con él, pero siento que en lenguajes es donde es su. Pues sí, el problema en escritura, en la ortografía. Yo también tengo. Tenemos el problema de la escritura. Y aquí es un área de comunicación. Fíjense cómo va a salir a flote todo lo que hemos visto y más. Aquí le vamos a poner principal atención. ¿Sale? No sé nada. Y me faltó decir que en primer grado que lo tuve Mira, cuando... no me has dicho, pero mira. ¿Vale? Ajá, a eso iba, que pues, con la pareja que tenían, aprendió conductas del papá porque él de repente me contestaba. Y por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo y se me queda muy grabado, que yo le estaba enseñando las tildes. Y le dije, colóquenle la tilde, y volteé el niño y me dice, no, dice mi papá que no son tildes, que son acentos. Pero así no, así enojado. Le digo, no me aburrió, porque los acentos pues, los hablamos, ¿no? Y lleva acento en todos. Le digo, pero las tildes van escritas. No, es que dice mi papá que usted no sabe. Y así, o sea, así lo expresaba, porque pues el papá era como muy grosero, muy brusco, y pues me lo estaba haciendo así en contra de mí. Pero eso fue en primero, cuando estaba todavía con el papá, pues ahorita pues ya no están juntos. Ok. Dime si en algún momento dado, bueno, están solos todo el tiempo, pero su mamá cuando está con ellos juega, platica, los saca a algún lado. No, siempre tenemos una plática, decimos la charla de los lunes, de lo que hicieron el fin de semana, donde fueron, y él ahí nunca participa. Y quiero pensar que es porque pues no sale, solamente se queda en casa. Okay. Cuando, por ejemplo, la charla de los lunes, ¿qué te dice que más hace después? No la charla de los lunes, la charla de todos los días, ¿en qué ocupa su tiempo en hacer? En el teléfono. ¿Videojuegos seguramente? ¿O Videos, él dice que videos. Vamos a dejar ahí porque esto se amplía todo el demás. ¿Sabes? Fíjense, que ahorita en una plática se te dan todo el contexto que tenemos. ¿Sabes? Ya tratamos aquí la escuela, la condición individual, la social, la familiar, lo comunitario, cómo convive el temperamento, que está todo esto. Y el proceso de cultura nos faltan muchas cosas, ¿sabes? Pero realmente, ¿cómo es el ser humano? Que a la les decía, todo esto ustedes lo tienen que poner a desarrollar. Sí, justo cuando lo estaba diciendo, dije, sí, tiene el cognitivo, lo emocional, lo biológico, sí, o sea, como que me puse a pensar, y luego a eso me faltó agregar lo biológico. Los niños son de diferentes papás, no es de niños. La mamá. ¿Y sabes cuándo me di cuenta yo? Justo como hace 2 meses, porque me di cuenta que su hermano tenía otros apellidos, porque lo vine a buscar y dije el apellido del niño, García, González García. Y me volteé a ver la maestra y me dice, es que no tengo a ninguno. Y yo así como de, ¿cómo? El hermano de Jared. Eitan, no, pero es que Eitan se llama así. Y yo y la maestra nos quedamos así como de, wow, no, bien o mal eso también. O sea, sí, por eso me quedé. Cuando empezamos a ser conscientes incluso de nuestro nombre, empezamos a preguntar, ¿por qué un apellido y otro? Incluso, por ejemplo, cuando hay papás que no se hacen cargo y se registran con el nombre de la mamá, y a lo mejor cuando tienen una nueva pareja, y sí se registra con los apellidos del papá, y entonces empiezan, porque desde ahí empieza el proceso
proceso de sentirse ignorado. Ahorita vivimos con una persona que tiene los apellidos que yo me siento parte de, pero ya se fue, ya no hay con quién. Y luego ya no hay con quién y apenas me estoy adaptando a una nueva persona y ya se fue. El problema es la mamá. Pero vean cómo se impactan. Yo te lo dije, pero no lo quise. Bueno, no te lo dije así como tal, pero sí le dije, es que el problema no viene de la escuela. Y estoy 100% segura, y hasta llamé a compañeros, o sea, porque el niño así me acusaba con esas palabras. Entonces la mamá me dijo, pues vamos a hablar con la dirección. Le digo, como guste. Le digo, yo, o sea, estoy al 100% segura del trabajo que hago y en ningún momento lo ignoro. Fíjate, aquí, por eso les decía que a veces nosotros mismos nos quitamos esa esperanza de seguir, pero sí se puede, ¿verdad? Ok, ¿ya lo consultaste con tus directivos? Ya ¿Qué lo te platiqué. dijeron? Que tenía que llevarlo de la bitácora y que en el caso del niño, pues, no como tal que lo pusiera primero, pero pues que tratara en la medida de lo posible de que el niño lo pusiera a participar primero, porque de alguna manera el niño pues lo que expresa es la ignorancia, pues sí, que se siente ignorado, ¿no? Y el director como que ya habíamos tenido igual ese tema con esa mamá, con su otro hijo, o sea, nosotros sentimos que el problema no somos los maestros, es la mamá. Entonces, como también ya va a acabar el ciclo y demás, me dijo así el jefe, ¿no? De manera algo inteligente, y ya no me des motivo para que, y yo así como de, pues es que no hay un motivo, ¿no? Al menos de mi parte, ni de la maestra, creo yo. O sea, actúa inteligente, todo lo que estoy haciendo no es inteligente. O sea, eso es lo que voy. Esto puede impactar mucho. Si después el niño se pasa de inteligente, porque es lo que está pasando, se pasa de inteligente y sabe manipular. Si tú le das la primicia, lo que va a hacer es siempre te va a exigir ser el primero. Más. Y los demás, al otro vas a tener un problema con todo tu grupo. Pero fíjense, aquí no es que el directivo te diga que tú eres inteligente, te tiene que ayudar a solucionar el problema. Y si te dijera que esto es un caso de procuraduría. Sí, yo sí lo sé, yo sí lo reconozco, porque al menos yo pues trato de estar empapada de, ¿no? También pasó la semana, 2 niños se cayeron, se aventaron, se les hizo un hoyo, pero ni eran mis alumnos, ¿no? Entonces yo activé el seguro y demás, y la directora me dijo, es que ¿quién estaba en guardia? Y yo estaba en guardia, y yo hice lo correspondiente, y fue así como de que es que no tienes autoridad, porque si tú los hubieras detenido no lo hubieran hecho. Yo así como de que, aunque les hubiera hablado la mamá, lo hubieran hecho, porque los niños juegan así, y yo ya se lo había hecho saber al docente. Pero desgraciadamente pues se van a comer donde estaba yo, ¿no? Y siento que a veces son más temas como de, es que ya no como docente, ya creo yo que ya solamente buscas como supervivencia. Al menos yo así me sentí esta semana. Sobrevivir a mi director, sobrevivir a la mamá, sobrevivir a que los niños se cayeron y se hizo un hoyo. Ahí te voy a poner otra vez volvemos al inicio de la clase. Muchas veces no es lo que yo hago, sino muchas veces es la implicación del contexto y todo como me hacen sentir. Ya llego y haciendo las cosas pues solo mecánicamente. Yo voy a dar mi clase y empiezo a perderle ese sentido. Que después se nos pasa y nos recuperamos y nos ponemos la camiseta así, pero inicialmente puede ser una semana, ¿no? Si es muy recurrente, puede llevarnos hasta un punto de distimio, depresión funcional, vaya, ansiedad, empiezo a tener problemas en casa, descuido mi persona, bla, 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 bla. Entonces yo te decía, este es un caso de procuraduría, pero, procuraduría, ¿por qué? Bueno, pero, violencia psicológica. No lo tiene. Bueno, les voy a decir qué hicimos en esa situación. Pero ¿saben qué? Siempre los filósofos hacen, pero con argumentos. Y siempre se los he dicho. Cuando ni los papás pueden llegar a tener autoridad, necesitamos algo que esté estipulado en la ley. Y nos hicieron caso. Ahora tenemos casos de escuelas donde nos tiran noticias y la escuela misma nos dice la persona tal tiene problemas así, asado y esto y el otro y aquello. Y entonces llegan al sistema y el sistema los dirige a ¿cómo se llama? Procuraduría. Se llama Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría. ¿Por qué? Bueno, porque esto, el que la vecina vaya por ella. esto, así no.
esto mal entablado, son omisión de cuidados. Solo por eso se los podemos quitar. Díganme qué papá o mamá en su sano juicio va a querer. Y los obligamos sí o sí a los talleres para todos. ¿Cuál es el problema que ahora surge? ¿Por qué tengo que tomar terapia y talleres si los problemas son ellos? Así no lo dicen. O trabajo o voy a los talleres. Y esa es tu respuesta de la señora. Maestra, es que yo no puedo venir a hacer actividades, ¿o trabajo o vengo? Y yo así como, A ver, señora. es tu trabajo cumplir en la escuela, bien estipulado de acuerdo a las obligaciones que tiene como padre de familia y al derecho que tiene el alumno. Si con sus papás el niño no pudo entablar una comunicación, mándelos para que le den el apoyo económico, que ni es el apoyo económico, es su responsabilidad. Siempre te apoyo con eso, no me apoyas, es tu responsabilidad. ¿Vale? Pero si como mamá no sabemos a veces poner límites, pero esto es omisión de cuidados. ¿Qué sucede con Procuraduría? Los mandamos a citar, tanto a papá, porque se sondea dónde está, a la abuela y a la mamá. Y yo, pero aquí no hay. Ajá, eso es lo que ponen. Pero en lugar de tener ese pensamiento fatalista de que no hay esperanza, sí lo hay. Pero si no se preparan, si no aprenden a manejar esto, no van a tener ese encuentro. O en Chalco, o en Texcoco, porque el único estado de México es en Puebla. Y en esa estamos pues dando, por eso ya estamos todos los psicólogos. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando cavidad a lo que se nos pide. Como nos dicen, atiéndelo. No es que no nos podamos negar, simplemente nosotros vamos a mencionar, no es que está dentro de nuestra jurisprudencia. Y con eso, pero imagínense toda la población. Ah, bueno, aquí entra el psicopedagogo, porque es donde va a reeducar al padre de familia. Para que el alumno no tenga esos problemas. Ya se diagnostica, ¿no? Ya se diagnostica. Ahora ya está diagnosticado por medio del fallo en este caso. Ya bien les digo. Estudien, ¿va? Nos vemos la siguiente semana. En la siguiente semana no hay mapa. Y las preguntas, pásenme porque ya no las vimos. Ah, informes. Tienes que poder, es decir, tú puedes, ya ahí estamos haciendo una limitación. De la forma en cómo son pertenecientes en casa, me refiero a que qué lugar nosotros como papás le damos a los hijos y los hijos cómo se sienten ante eso. Por ejemplo, si son capaces o se sienten capaces de ser parte del hogar como en la ayuda o en los quehaceres, o si son de alguna forma desplazados por algunas situaciones, creo que ahí es donde se va formando el autoestima o su autoconcepto desde ahí. Bien, sí. ¿Alguien más? El hecho de corregir lo que ellos expresan de que, mira, no, es que si lo haces así, va a salir mucho mejor, te van a salir mucho mejor las cosas, pero él ya expresó lo que él quiere hacer o lo que pretende hacer. Sin embargo, nosotros como padres de familia le sugerimos, no, mira, es que si lo haces así, te van a salir mucho mejor las cosas. O sea, no los dejamos a lo mejor de alguna manera equivocarse, que implementen primero su idea, su estrategia, y ya después, si no sale o si salió bien, qué bueno, lo implementaste bien, tuviste buena visión, actuaste acorde a la situación, pero muchas veces los limitamos a que ellos tomen su propia decisión. En psicología nosotros hablamos, por ejemplo, de tipos de crianzas, ¿ok? Hablamos de la crianza autoritaria, la negligente, la permisiva y la democrática, ¿ok? ¿La qué, perdón? Democrática. Son 4 estilos de crianzas, 4 tipos de crianzas. Sobre todo en la crianza autoritaria, que es esta crianza donde yo como papá tengo el poder y puedo y debo siempre tener el control y tú como hijo callas y sigues las instrucciones. Los chicos generalmente desarrollan una situación de baja autoestima. ¿Por qué? Porque nunca
¿Por qué? Porque papá o mamá es el ser supremo que siempre tiene la razón. ¿Va? Entonces, esa primera crianza la llamamos crianza autoritaria. Y esa crianza siempre genera en los chicos una situación de no poder expresarse. No necesariamente va a dar niños callados o introvertidos. Puede ser que nos den niños agresivos también, tratando de pelear con esta parte de, pues yo también tengo una opinión, yo también tengo una opción. Pero generalmente la crianza autoritaria nos da chicos con baja autoestima, porque generalmente se les somete o se les prohíbe. Posteriormente, tenemos la crianza permisiva. ¿Qué es esta crianza que hoy en día le han dicho crianza respetuosa, ¿no? Pero la crianza respetuosa es una cosa y la crianza permisiva es otra. Es esta crianza sin límites. No hay límites. Mi principal objetivo como mamá, como papá, es que tú seas feliz. Generalmente los padres que ejercen esta crianza responden a carencias afectivas propias. Es decir, yo como papá, como mamá, pasé esto cuando era niño, tuve abusos, tuve falta de dinero, a mí me ponían, a lo mejor vengo de una crianza autoritaria, nunca me dejaron expresarme y yo quiero que tú seas feliz. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre vas a contar conmigo. Ajá. Ustedes lo han visto con sus alumnos, ¿no? Generalmente el niño que es más inquieto, el que tiene menos límites, está en esa crianza. Y conocemos al papá o a la mamá, y lejos de llegar a un acuerdo, es como que no es cierto, a mi hijo le hacen, a mi hijo le dicen, usted como maestra tiene, o maestro, tiene la obligación de cuidarlo. No. Pero señora, su hijo no respeta límites. No, pues entonces no se los ponga. Déjelo. Si se quiere salir, que se salga. Esa es la crianza permisiva. Y nos dan niños que sí, puede parecer que son muy activos, con autoestimas muy altas, que están muy seguros de sí mismos. Pero más adelante, en la adolescencia, eso va a pesar, porque se convierten en adultos sin límites, en adultos con baja tolerancia a la frustración, en adultos que llegan a un trabajo y no soportan la presión. Bueno, también depende del trabajo, ¿no? Ya hablamos de móvil y ya hablamos de burnout. Pero son adultos que cuando llegan ya a la parte laboral, llegan con ideas fabulosas de primer mundo y se encuentran con que el salario mínimo en México es horrible y entonces se frustran. O desilusionan. O se desilusionan, o se deprimen. No pueden mantener relaciones estables porque siempre quieren tomar el control. Ahora vamos a tener posteriormente la crianza negligente. Y es esta crianza donde el papá o la mamá ya no toman ese rol ni esa participación activa dentro de la crianza de sus hijos. La crianza negligente es la crianza que nos da el que ya no sé, ya no quiero, ya no estoy consciente de dónde está mi hijo. Alguien más ocupa el rol del papá. Y entonces en este tipo de crianzas los niños, aquí sí, tienen muy bajo. ¿Por qué? Porque todo lo que puede generar estructura, todo lo que les puede brindar seguridad, está roto. Entonces, en los niños, sobre todo en los pequeños, la estructura es muy importante. Por eso ustedes en aulas también tienen esta situación. Tienen que tener acuerdos de convivencia, tienen que tener normas, límites, qué puedo, qué no puedo hacer, porque eso genera estabilidad en un cerebro infantil. La estructura siempre va a generar estabilidad y la estabilidad genera hábitos, paz y
va desarrollando otras habilidades. ¿Ok? Pero en la crianza negligente, pues esto no existe. Porque la persona que se supone que me debe cuidar no está presente. ¿Ok? ¿Cómo se podría describir en una palabra abandono? Ausencia, abandono, descuido. Es muy diferente a una crianza permisiva, donde sí ejerzo mi rol de padre, pero doy permiso de todo. A una crianza negligente, donde ya el padre está completamente ausente. Ya no escucha, ya no. Ni siquiera está presente en el rol que le toca. Seguramente ustedes en aula también han visto esto. Que de repente mandan a llamar a la mamá y es que lo abandonó hace una semana. Me lo dejaron, pero yo ni sé qué hacer con él. Y podemos ver lo que pasa con estos chicos. Cómo esa ruptura en casa afecta en el hoy. Y la última es la crianza democrática. Que esta es la de veras, la de la crianza respetuosa. Es donde hay un equilibrio entre límites y le damos el peso suficiente a los hijos de que vayan explorando y empiecen a crear un criterio. ¿Cómo se hace esto? Bien difícil porque hay que acompañarlos en todo momento, hay que enseñar, dar libertad, dar ese chance de que ellos puedan experimentar, pero al mismo tiempo acompañar, enseñar. Si ellos se equivocan, lo que menos debemos hacer es reprimirlos. Únicamente enseñar con consecuencias y lo que sigue. Entonces, en este tipo de crianza, sí tiene que haber un equilibrio y generalmente esta crianza es muy cansada. Es muy cansada esa crianza, más cansada, porque nos implica que estemos ahí en un rol constante. Pero es la crianza que nos va a dar chicos muy seguros de sí mismos, chicos con alta autoestima, buen autoconcepto de sí mismos, con menor probabilidad, porque recuerden que pues, probabilidad siempre va a haber, pero con menor probabilidad de que más adelante desarrollen trastornos alimenticios, dependencias emocionales, relaciones violentas. La crianza democrática, al nosotros dejarlos explorar, podemos alimentar su curiosidad y podemos alimentar que su autoestima vaya creciendo. ¿Por qué? Yo logré hacer esto, puedo hacer más. Muchas veces, lo que decía Marta, como padres, casi siempre podemos caer en la sobreprotección. No sé si todos tienen hijos, pero como padres podemos caer en la sobreprotección. Y entonces cuando caemos en esa sobreprotección y abrazamos a los hijos, no les permitimos esa exploración. Y entonces ellos también crecen inseguros, como que no puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mi mamá me dijo. O mi mamá me dice que sí con la cabeza y con todo su lenguaje corporal es de miedo, es de tensión, y el niño intuye que hay algo que está mal. Que aunque mi mamá me está diciendo que sí que lo haga, pues mejor no lo hago porque estoy en peligro. Y entonces muchas veces frenamos, y en la crianza democrática esto no pasa. Ahí nos toca trabajar a nosotros primero todos nuestros temores, nuestros riesgos, nuestras angustias, nuestras heridas, para poder educar. Por eso la autoestima, en primera instancia, se construye en casa. ¿A partir de cuando empezamos a tener conciencia? Cuando empezamos a tener conciencia en la infancia. A partir de los 3 años. Desde que hablamos. Más o menos, a los 3 años, empieza la construcción de la autoestima. Más o menos. Porque empezamos a tener una conciencia de nosotros mismos. Empezamos a percibir quién soy, cómo soy. Y casi siempre en los preescolares, los primeros trabajos son sobre eso.
¿no? ¿Cómo es tu cara? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde están tus oídos? Dibújate, mira frente al espejo, describe cómo son tus ojos. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos fomentando autoconcepto y autoestima. Si nosotros lo hacemos bien, como padres así, más adelante las cuestiones emocionales van a ser más sencillas. Pero si nosotros como padres desde aquí ponemos el pie, cuando lleguemos 8, 9, 10 años, va a haber problemas. Ahora, nuestro papel como docente, o sea, esto está muy padre, ¿no? Y a lo mejor ya todos sabemos. Pero nuestro papel como docentes, ¿qué tanto nos implica trabajar, fomentar, ayudar en la construcción de autoestima y autoconcepto? ¿Y qué tanto no? ¿Qué tanto como docentes se nos permite intervenir en una cuestión emocional? ¿Y en qué grado debemos detenernos? ¿Cuál es el punto donde ya el de no retorno? Cuando ya te está afectando a ti como docente la parte de vida de la mente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Es un punto? ¿Cuándo más? Cuando los papás ya empiezan a estar agresivos en cuestión de que por qué tendría que rebasar ese límite para ayudarlo o no. Muy bien. Pero no me puedes repetir la pregunta. ¿En qué momento? Porque esto es en casa, como padres, pero ¿dónde está el límite de nosotros como docentes? Porque sí, nosotros debemos conocer esto para trabajarlo de ser necesario en el aula. ¿Por qué? Porque al nosotros notar que esta situación emocional o de autoestima me está afectando a mi alumno, necesito intervenir de alguna manera para poder sacarlo del bache y que por lo menos cumpla el objetivo educativo que es lo que yo estoy dando. Pero ¿dónde está mi límite como docente? ¿Qué tanto puedo intervenir y qué tanto no? También cuando no hay como que una colaboración entre la familia y el alumno para con la escuela y quizás los demás grupos, bueno, el grupo en general con los otros niños. También es válido aceptar que a la familia no le importa y que está fuera de nuestras capacidades o habilidades intervenir porque pues no te pertenece. Claro. Pues de hecho, yo creo que son ejercicios que el docente debería de poder hacer con alguna estrategia en cuestiones de qué haces en casa, en qué ayudas en casa o qué te gustaría hacer en casa. Y ahí te das cuenta si es en qué parte de esas preguntas el niño aplica en casa o en qué parte es rechazado. Y entonces a lo mejor darle esa atención con actividades dentro del aula. Vamos a hacer alguna actividad de lo que realizamos en casa, por decir, como lavar los trastes, barrer. Muchas veces cuando el padre de familia, en este caso el varón, dice, tú no laves los trastes porque tú eres hombre, nada más se los laven las viejas. Entonces ahí ya tenemos un foco, ¿no? Un foco prendido de que él no hace ciertas actividades. ¿Por qué? Porque él es hombre. Y entonces de ahí podemos rescatar y sacar mucha información para poder ayudar al alumno, para que precisamente no tengamos que meternos tan adentro de la situación y no llamar la atención del padre de familia, porque en este caso el padre de familia va a llegar no a preguntar, sino a exigir, a pedir. Mi hijo en casa es una cosa, él viene aquí a aprender. Entonces ahí sí nos meteríamos de alguna manera en alguna situación, pero nuestra prioridad es la atención del niño y ver de dónde viene esa situación a la que él pues no le permite abrirse dentro de lo que es
plan de estudios y lo que no le permite crecer como persona, como alguien más, no nada más es un hijo dentro de la familia, sino es una persona que piensa, siente y juega en sus emociones. Muy bien, así es. Tenemos que visualizar hasta qué punto podemos intervenir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo un análisis primero de observación en el niño, pero también del círculo familiar. Bueno, en la parte de experiencia y en los como talleres que nos dan, podemos escuchar, sí, hasta cierto punto y ciertas cosas, porque si hay cosas muy fuertes, ahí nos vamos a meter en aprietos muy duros, ilegales, hasta la pérdida del trabajo, si no tenemos cuidado con el que escuchamos. Por eso normalmente a los alumnos es ¿te puedo platicar algo? Depende de qué me vas a platicar. No está mal escucharlos, pero no podemos rebasar esa línea y tampoco hacer el te recomiendo esto o lo otro, no. Es dar alguna otra palabra, pero no dar recomendaciones. Porque realmente los chicos en todo momento se comunican con los papás. Sea cualquiera de las 4 tipos de crianzas que hay, los chicos informan. Y el problema es que hay papás que no permiten a veces nada. Entonces vienen y empiezan todos los reclamos. Y ahí la parte importante es porque si hay una situación muy fuerte, se tiene que reportar. Y el problema está cuando se reporta, pero maestro, yo le dije en confianza. Y hay muchas situaciones pues ya legales para nosotros ahorita actualmente. Y eso es lo que a veces luego ya ni quiero escuchar. Mejor evítenme. Hay situaciones que cuando decimos, bueno, el alumno se ve mal, oye, estás bien, mira, sale al patio, camina tantito, alguien que acompañe a su compañero, por favor, para que no esté solo y no diga, es que el maestro estuvo conmigo en todo momento, no. Un compañero compañero que se encargue también de informar y uno estar yendo y observando a ver qué está pasando, para que el alumno se trate de tranquilizar, porque no todo nos pueden contar ya actualmente, porque son muchos problemas. Justamente iba para allá. A mí me pasó hace 2 años con un niño de 4 años, de tercero perdón. Era golpeada por su mamá. Su papá se había separado de su mamá y tenía padrastro. Entonces, pues yo mi trabajo es de limpieza en la escuela. Y andaba yo barriendo y se me acerca y me dice, ¿te ayudo? Y bueno, me vete a tu salón porque te van a dar buscar a tu maestro. El maestro era muy permisivo, precisamente por la situación de que no se quieren ya inmiscuir en decirles, te me sientas y no sales. Porque muchas veces voy al baño, pero no van al baño. Van a tomar el aire, porque es válido que tomen, salgan y tomen el aire si se sienten preocupados, aconvocados o algo traen de casa. Es válido que se salgan al patio y tomen aire, ¿no? En este caso se me acercó y me dice, ¿qué crees que me pasó? Y le digo, ¿qué te pasó? Y yo seguía barriendo y me enseña un golpe en el brazo y otro en la pierna. Y la niña es blanca. El golpe del brazo era leve, pero sí se notaba que era moretoncísimo. Y me enseña el de la pierna, no, pues estaba hasta negro. Y yo, ¿dónde te caíste, mujer? No, te digo, pero no eres sabes. Dime. Es que mi mamá me pegó. ¿Por qué te pegó? Porque mi sobrinito, mi primito, dice, se nos cayó de las escaleras. ¿Y qué le pasó al bebé? Y dice, nada, nada. ¿Fue desde hasta arriba o desde hasta abajo? Dice, en los 2 últimos escalones. La niña tenía desde ese entonces que empecé yo a dialogar con ella un vocabulario muy amplio. O sea, se veía que ya tenía esa situación de tiempo, donde los niños empiezan a aprender qué es el TIC, porque ya habían llegado al TIC. Entendían palabras
que solamente un adulto las puede manejar en una situación de pareja. Entonces pues ya me dice, adópteme, señora. ¿Estás loca? Le digo, ¿cómo pues que yo tengo muchos chamacos para que quiero más? Dice, ándale, dice, adópteme. ¿Cuántos hijos tiene? Le digo, tengo 2. Ándale, dice, pues uno más. No, hija, luego no te puedo adoptar porque tú tienes mamá y tienes papá. Y además, tu abuela se hace cargo de ustedes, porque son 3 mujeres. Y pues ya total que le digo, pues cuídate mucho, hija. ¿Y qué te están dando? ¿Te están dando algo para el dolor? O dice, no, dice, mi mamá no nos da nada. Ay, le digo, pues avísale a tu abuelita, y a ver qué decide ella. Total que ya seguimos platicando, le cambié la conversación y al día siguiente llega con una quemada. ¿Y yo ahora qué te pasó? Se pues me quemé. ¿Cómo que te quemaste? Pero del otro brazo. Y luego de ese lado, ¿dónde andabas? Es que se me volvió el sartén. Yo dije, al voltearse un sartén estás de frente, no de lado. Entonces, segura hija. Dice, sí, segura. No, está para cosa tu quemada, digo, pero ¿ya lo sabe tu maestro? Dice, no, dice, me tapé con el suelo, porque si no van a mandar llamar a mi mamá, y si mandan llamar a mi mamá me pega. Y digo, ay, ni cómo ayudarte. Ya, ella misma cambió la conversación y todo, pero ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Y ya para salir ese día de clases que terminé el día, me abrazó por mi espalda, por la parte de atrás de mi espalda, y me dijo, no sea maldita, que me llévenme a su casa. Y entonces iba pasando la maestra Paola de Isael, que es de trabajo social. Le digo, no, hija, yo no te puedo optar ni te puedo llevar a mi casa porque tú tienes familia. A ver, vente para acá. No, pues no me soltaba y me apretaba más fuerte cuando yo la quería voltear. Ya que le hablo a la maestra Paola, lucha malita, le digo, apóyeme con la niña. No, no le digas, señora Carmen, no le digas. Y en eso pues abren el zaguán de que ya era hora de salida. Y se iba a echar a correr, pero le alcanzó a agarrar la maestra. Y ya a grandes rasgos le digo, platique con ella, maestra. Trae 3 golpes, una quemada y 2 golpes. Ya se la llevó a su salón, le pues mira, no vamos a platicar nada más, vamos a saber qué se puede hacer, que no sé cuánto se la llevó. Salió la maestra Paola a dejarla a su salón y me dijo, levante un documento y redacte lo que la niña le dijo y lo que usted le dijo. Y las lecciones que trae ese proceso ya son lecciones de gravedad. Entonces, a la señora ya la habían mandado llamar por parte de él. La abuela paterna levantó una denuncia y se las habían quitado, pero la señora ya es grande de edad, está enferma, pues ya no las puede cuidar. Entonces las tuvo que regresar argumentando pues que ella ya no está bien de salud y se las regresaron a la mamá y le hicieron firmar documentos. Entonces se vuelve a dar esta situación de los golpes y demás. Y pues ya total que levantó mi documento y ella va con la directora, le informa y le da el documento, la directora se pone fúrica y va contra mí y me dice, ¿por qué no me habías dicho lo que apenas acaba de suceder? Y la única que iba pasando por aquí que le pedí el apoyo fue la maestra Paola. Pero ahorita le digo, hago el documento, pero de hecho ya lo tengo, lo que te iba a pasar a dejar. Entonces ya a los 2 días me dice la maestra Paola, ya no hagan nada más escucha a la niña y ya no van a hacer porque ya llegó hasta arriba y nos dijeron que nos callaron. Entonces sí, en este caso el docente, por mucho que le quieran echar la bolita de que tú eres el responsable en el momento, si a los niños llegan con ese tipo de golpes y ya no los pueden revisar, ya no los pueden ni tocar, ¿cómo se puede defender también? Bueno, una de las herramientas que son buenas ahí, pero tiene que estar bien redactadas, son las bitácoras. Si la bitácora tú la llenas desde que el momento tú observaste, viste eso, a ti te salva, realmente, y te lo digo por experiencia. He tenido situaciones muy fuertes porque son secundaria,
desde violaciones, desde ya otro tipo de situaciones ya más graves. Mientras que tú tengas tu bitácora bien redactada desde el primer momento y que tú estés reportando esas situaciones y que el directivo te sepa la información de primera mano, es la que nos salva. Porque cuando no reportamos ese tipo de situaciones, sí, nos va muy mal. Y hay situaciones que se ponen muy feo. Y de hecho no es aquí. El detalle es que dependiendo del nivel, te lo digo porque bueno, te platico esto. Un día tuve una situación en cuanto a una alumna luego llegó y se iba, creo que era el segundo año que había entrado. La alumna llegó, me reportó una situación de pues, que había sufrido algo muy feo y le dije, bueno, yo por decir bueno, para que se desahogue a ver qué pasó y todo esto. Pues ya ahí la alumna mencionó que pasó ahí que un familiar la violó. Entonces, híjoles, ahí tuve que pues dar aviso primero a la autoridad, al subdirector, y después el subdirector tuvo que informar al director y después de ahí citar a la madre de familia y explicarle con cuidado esa situación. ¿Qué pasó ahí? En primera instancia, pues sí me explicaron que entre menos sepamos nosotros mejor, porque el protocolo era ahí primero nuestra supervisión, reportar esa situación, de la supervisión se va a la regional y de la regional pasa a la otra instancia, aparte de los jurídicos, y se pone feo esa situación porque te están llame y llame a declarar qué pasó en ese momento, quién estaba más ahí con nosotros escuchando la conversación, porque sí es importante uno como docente, como maestro, no puede estar solo con los alumnos, tiene que haber todavía alguien que respalde tu declaración. Por eso también es importante llevar bien detalladamente la bitácora. A veces luego las bitácoras salvan un buen. La verdad, siendo honesto ya en esta parte, lo que yo ya he vivido, sí te salva un buen la bitácora, porque si tú no reportas algo en su debido momento, te la meten por omisión acción, porque estás sabiendo y no hiciste nada. Entonces ahí están los problemas que a veces luego escuchan a los compañeros, que ya perdí el trabajo por esa situación. Sí, porque en su debido momento no reportó a la autoridad competente de esa situación. Por ejemplo, llegó un documento, un desplegado de que toda persona servidora pública y no servidora pública que esté dentro de la institución tiene que aplicar en cualquier situación que se presente de cualquier índole. Y si te mandan llamar y te empiezan a hacer preguntas y todo eso, y si tú no sabes o te quedaste callado, también es por omisión. Ahora también ahí cuenta mucho el jefe inmediato. ¿Por qué? Porque muchas veces yo en este caso, a mí la directora no me mete dentro del proyecto del plan de trabajo o del plan de estrategias, sino simplemente me discrimina por el rango que tengo de la categoría. Para ella yo no soy importante y entonces yo se lo hago referir en el documento y me replica que por qué pongo eso, porque así es, maestra. Así es, le digo muchas veces, yo le comento lo que pasa y usted me dice, sí, después lo vemos. Y eso después se tiene que hacer en el momento o hacer el documento necesario precisamente para respaldarnos. A mí no me van a creer o ponga usted que me crean, no, pues es que la directora me dice que yo no me importo porque yo tengo el rango más bajo. Pero estoy dentro de y soy un servidor público. Entonces ya desde ahí yo ya estoy dentro de, aunque usted no me integre, yo ya estoy dentro de ese proyecto. Me gusta mucho cuando empiezan a debatir de esta forma, porque justamente ahí empiezan a salir las cuestiones del tema. Y vamos para allá. Sí, nosotros llevamos un grado como de conocimiento y de intervención sobre este tema. Pero antes de esto, tenemos que conocer nuestros límites. ¿Y cómo vamos a conocer nuestros límites? Con protocolos. Conocer nuestras funciones y nuestros protocolos
nos van a ayudar. En este caso, la bitácora, como decía Néstor. te iba a decir Fabián, no sé por qué. Se acordó de Fabián. ¿Osorio? Como bien nos decía Néstor, la bitácora es una herramienta que a mí como docente me va a ayudar. Que a mí como docente va a demostrar mi inocencia. ¿Okay? Pero sí es cierto que tengo que conocer los protocolos. Tengo que conocer el caminito que tengo que llevar, hasta dónde me puedo meter. Porque sí es cierto, nosotros vamos a ver un sinfín de situaciones con los chicos. Y como docente tengo que tener muy claro todo lo que debo hacer, los pasos a seguir, qué protocolos de intervención son. En este caso, si yo soy maestra, yo tengo una función que a lo mejor en este momento no me corresponde intervenir con el niño, pero tengo que dar aviso a la siguiente persona para que ella haga su función y esto vaya a las instancias correspondientes, ¿no? Porque al final del día, no solo ustedes, en general, cualquier persona que trabaja con seres humanos, en cualquier momento su cédula, su cargo puede estar en riesgo por una omisión, por una situación en la que se ve involucrado, sí pueden estar en riesgo. Pero también es importante que ustedes vean que esto lo van a ver toda su vida laboral. Que sí o sí esto les va a afectar. A lo mejor ya son maestros de 30, 40 años y dicen, ya soy de piedra, ¿no? Son los que corren más peligro. Las situaciones de los muchachos ya no me importan. Nos decía un maestro en la preparatoria, yo no soy su amigo, yo no soy su psicólogo, a mí no se me acerquen, no me vengan a contar sus problemas, yo vengo a darles una clase. A mí no me vengan a decir sus situaciones, a llorarme, no me interesa. Yo vengo a darles una clase, ¿no? Entonces, puede que si ya estamos en ese nivel, pues ya no vemos esto, ya que me importa si el niño aprende o no. Pero en la mayoría de los casos como docentes, esto afecta, y no solo de aquí para allá, sino de allá para acá. Las situaciones que pueden traer también nos afectan a nivel personal. Porque hacemos algo que en psicología llamamos espejo. Hacemos espejo con los chicos. Quiere decir, me veo reflejado en ti. Veo mi propia carencia, mi propia emoción, mi propia falta en ti. Y trato de ayudarte como yo hubiera querido que me ayudaran. Y cuando caemos en un espejo, perdemos objetividad. Y podemos empezar a cometer errores, podemos empezar a rebasar límites, podemos empezar a meternos en problemas que no nos corresponden. Podemos empezar a brincarnos protocolos, porque ya no nos estamos guiando por la razón, sino por una cuestión que me corresponde a mí como docente, a una cuestión emocional. Entonces ahí hay que tener muy claro hasta dónde es mi límite, hasta dónde puedo intervenir. ¿Ah? ¿Tienen dudas? No, yo nada más. Bueno, por favor. depende de los tipos de crianza. Ok. Obviamente, como usted dijo, que la cuarta es la que se supone que es como real, ¿cierto? Ajá. Y entonces las tres arriba son las que más se dan, ¿o cuál de esas tres son las que más se dan? Cualquiera de ustedes piensen en sus alumnos. Manténganse en su mente. Ya tengo a dos. Generalmente, por ejemplo, cuando estamos en una junta o ya hablamos en una cuestión más social, ustedes pueden ver más o menos en qué tipo de crianza anda cada niño. Sí se nota, sí se ve. No es que unas se den más que otras, depende mucho del contexto. Ahorita ya se le está dando mucho peso a la crianza democrática, con esto de la crianza respetuosa. Ajá. Hoy en día tiene otro nombre que es la crianza respetuosa. Ajá. Pero muchas veces se confunde con crianza permisiva. Es el ideal, eso es lo que aspiramos como padres a llegar y a lo que en general pues deberíamos tratar de hacer con los chicos, ¿no? Para encaminarlos de mejor manera. Pero no siempre se da. Depende mucho del contexto social, del contexto cultural. Un pueblito en Oaxaca y una persona que le dé peso a la opinión de un niño, van a decir estás loco, no lo estás educando bien.
Generalmente en comunidades rurales se da más la crianza autoritaria. Porque es esta crianza como ancestral que hemos tenido. Esta crianza que es inmediata. Porque es cállate, tú no hablas. Yo aquí mando. Entonces, depende del contexto, pero lo ideal es llegar acá. ¿Por qué les doy esto? Porque este no es un taller de padres, es una maestría. ¿Pero por qué les doy esto? Porque con esto podemos ver en dónde están los chicos. O los adolescentes, depende con quién trabaja. Y con esto podemos crear un perfil. ¿En dónde están? ¿En dónde están todos? ¿Tienen dudas? No. ¿Más dudas? Aquí el detalle es trabajar con los tutores, porque eso es lo más complicado. No tanto con los chicos, porque lo llevé en práctica 1 año y sí funciona. Tratar de moldearlos. Pero el detalle está en que si los tutores se sienten ofendidos, situación complicada. Eso es lo más complicado de todo, porque pasa más en los tutores que son permisivos y negligentes, porque se sienten atacados, porque se sienten descubiertos ante toda su situación que está pasando. Y voy a tratar de proteger mi autoconcepto. Si el tutor tiene el concepto de que soy una mamá fabulosa porque estoy en acorde con mi hijo y yo le permito tener libertad de expresión y yo soy fabulosa, ¿no? Es mi autoconcepto que yo tengo como mamá. Pero en realidad es una crianza permisiva. Y entonces cuando el maestro me confronta, oye, no, me estás haciendo daño, entonces ahí me atacan el autoconcepto, me atacan la parte que dice que yo soy buena mamá. Pero esa crianza permisiva corresponde a una falta en la infancia y ustedes como docentes no les corresponde ver eso. Eso ya es trabajo de un psicólogo, eso ya es trabajo de un psiquiatra. Por eso hay que conocer los límites. ¿Hasta dónde puede intervenir? Tampoco le van a decir a la mamá, está loca, váyase a psicología, ¿no? Porque menos va a querer cooperar. Pero sí podemos sugerir una valoración para el pequeño. Y generalmente, cuando mandan a un pequeño a valoración, los psicólogos tenemos que ver el ámbito familiar. Y es ahí cuando sugerimos a los padres también tomar. Y entonces hacemos un enfoque más integral. ¿Ok? Dentro de sus muchas habilidades y cualidades, ¿está la de ser autodidactas? No, lo he pensado, pero... No me digan que no. Yo sí, ¿Sí? pero cuesta mucho trabajo. Cuando vemos las complicaciones decimos mejor no. Cuesta mucho trabajo. Quiero hacer muchas cosas, pero no sé si me vaya a dar tiempo. ¿Conoce de 3 días? Claro que sí. Muy bien. Dentro de las habilidades que debemos tener es esta parte, ¿no? De ser autodidactas, de aprender a buscar, aprender a investigar, aprender a intervenir. ¿Y cómo lo vamos a hacer el día de hoy? Les voy a dar una serie de temas y necesito que formen 2 equipos. Ahorita, porque va a ser para ahorita. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿No se puede solito? No se va a ver esa agresividad. No me siento se puede tan bien solito. como para trabajar. Es en serio, no me siento bien. No vengo al 100 como otros días. Lo siento, Néstor. Despeja la mente. Lo siento, Néstor, vas a trabajar conmigo. Son 8, ¿no? Olvídate de todo ahorita. 2 equipos de podcast, por favor. O sea, 5. Estoy perdido. Ya encontré una Ayúdame para encontrar. ¿Cuánto hay? Acá, estaba perdido, ya te encontré. Tienes un minuto para encontrar. Bueno, mentalmente.